Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la segunda semana de Pascua, La primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 26. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron, y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada, y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo, enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 33, y el responsorio es: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo,
Los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos en la temporada de la Pascua. Estamos ya en la segunda semana. Y ahora tenemos en esta primera lectura a Pedro y a Juan, que en la lectura de ayer fueron encarcelados por proclamar que Jesús ha resucitado. Los metieron en la cárcel y durante la noche el ángel del Señor los libra de la cárcel y les dice que regresen otra vez a enseñar al pueblo, ¿no? Lo curioso es que en esta escena, tanto Pedro ni Juan, cuando Dios les dice que regresen a enseñar acerca de la nueva vida en Cristo, no preguntan si será seguro o será práctico hacer esto. Simplemente obedecen, ¿no? Y esto es algo que veremos durante la mayor parte de este libro de los Hechos de los Apóstoles, de que el personaje central no es ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles, sino es el Espíritu de Dios. En este caso también el ángel del Señor, que también es una manifestación de Dios, quien va guiando a esta pequeña comunidad naciente, a esta iglesia naciente, fundada en el testimonio de estos discípulos y apóstoles sobre la vida de Jesús, sobre la resurrección de Jesús. Así que es el Espíritu que va guiando, que va protegiendo, que va abriendo puertas y cerrando puertas, aún ante la posibilidad y la seguridad de que serán perseguidos, serán arrestados y que muchos de ellos, hombres y mujeres, dieron sus vidas por el Evangelio y por su fe en Cristo. Dice la primera lectura: En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos era uno de los grupos principales de la comunidad judía. Había diferentes grupos, uno entre ellos los saduceos, después los fariseos. También tenemos a los esenios, que eran también parte de la comunidad judía, pero que se habían separado de la comunidad judía, particularmente de los que vivían en ciudades, porque los veían como muy corrompidos por el mundo. Y los esenios pues vivían apartes en comunidades separadas. Y también se habla de un grupo de los celotas, de aquellos que promovían la revolución en contra del Imperio Romano. Así que los saduceos era uno de estos grupos dentro de la comunidad judía. Ahora, los saduceos pertenecían a la clase alta y la clase política de la comunidad judía. Eran los que tenían un pie en el mundo judío y un pie en el mundo romano. Eran los que, en cierta manera, traficaban con el poder que Roma les autorizaba para ser líderes dentro de la comunidad judía. Y los saduceos, en su mayoría, pues eran parte del Sanedrín, también eran los responsables de la ciudad de Jerusalén, que es el centro y ombligo del judaísmo de aquel entonces, y también los que llevaban el liderazgo del templo que se encontraba en Jerusalén. Y son los saduceos los que encarcelaron a Pedro y a Juan cuando fueron arrestados en el templo. Y ahora los mandan llamar para que hagan presencia ante el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín viene siendo el cuerpo jurídico máximo de la comunidad judía. Digamos, la Corte Suprema
de la comunidad judía de aquel entonces, y estaba compuesto por hombres entre 70 a 100 hombres que eran parte del liderazgo de la comunidad. Aquí incluían saduceos, incluían también algunos fariseos, escribas, ancianos de la comunidad, o sea, la crema innata de la comunidad judía que tenían que ver con el liderazgo. Así que se reúne el Sanedrín, encabezados por el sumo sacerdote, que es Caifás en aquel entonces, pero que su suegro, Anás, también era reconocido porque la posición del sumo sacerdote era una posición de vida. Aunque Roma había instalado a Caifás como sumo sacerdote, su suegro Anás aún era reconocido con poder dentro de la comunidad judía. Dice, así que mandaron traer a los presos, pero durante la noche un ángel del Señor les libró, les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Y por nueva vida se entiende el identificarse plenamente con Cristo, con su enseñanza, con su visión del reino, aceptarlo en su plenitud y totalidad, y también después hacerse bautizar como símbolo de esa aceptación e identificación con Él. Así que no simplemente es algo intelectual, es algo que ha transformado las vidas de esta pequeña comunidad naciente de la iglesia. Y esta es la vida en Cristo, que se les dice a ellos, se les manda que vayan y proclamen al pueblo de Israel. Y nótense que al recibir esta misión, este mandato, no preguntan si sería buena opción esto de seguir predicando cuando ya están despertando el interés y la ira del gobierno de la comunidad judía, que por eso fueron arrestados, y otra vez Dios los manda para que regresen al mismo lugar, o sea, al templo de donde fueron arrestados el día previo. Dice, para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Así que regresaron al mismo lugar de donde fueron ellos arrestados por el Sanedrín. Y ahora, el día siguiente, se congrega el Sanedrín encabezados por el sumo sacerdote. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Ahora, ¿por qué el sumo sacerdote con su cuerpo jurídico del Sanedrín tienen tanto interés en aplastar este movimiento de los que siguen a Jesús? Porque temen de que si esto continúa, pues quizás van a atraer la atención de Roma si empiezan a crear disturbios, diferencias entre el pueblo o conflictos entre el pueblo acerca de quién es Jesús, que si es el Hijo de Dios, que si no es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces el Sanedrín tiene interés de aplastar este movimiento antes de que puedan atraer la atención de Roma. Porque si traen la atención de Roma, entonces Roma tendrá que intervenir y quitar de sus puestos tanto al sumo sacerdote como a todo el liderazgo de la comunidad judía. Así que el Sanedrín tiene mucho que perder si este movimiento de Jesús pues llega a atraer la atención de Roma. Para ellos lo que está en juego es su poder. Y aquí está algo muy interesante, de que cuando mis intereses personales, cuando mis intereses quizás económicos o políticos están en conflicto con la vida a la cual Dios me llama en Jesucristo, ¿qué es lo que voy a escoger? Así que lo que estaba en juego para ellos, para los del Sanedrín, era el poder político, era su posición social, era también su posición económica.
Y esto estaba en juego y quizás esto es lo que los movió más a aplastar a este movimiento en torno a Jesús, que la verdad de la identidad de Jesús, la verdad de la resurrección, la verdad de la buena nueva que se están predicando, ¿no? Así que esta decisión del Sanedrín también se puede aplicar a nosotros, ¿no? Cuando la fidelidad a Dios en Jesucristo cuestiona nuestros valores, cuestiona nuestros intereses, ya sean económicos, sociales o políticos. ¿Qué es lo que yo opto? Si me las juego con Cristo por el camino por donde Dios me llama en Él, o si mejor voy en busca de mis intereses. Porque es obvio que los valores del reino van a cuestionar nuestra forma de vivir, van a cuestionar nuestros valores, van a cuestionar cuáles son nuestras prioridades, a qué le damos tiempo y energía y recursos, ¿no? Si la visión de Jesús del reino de Dios no nos cuestiona, algo falla. Algo falla en cómo lo entendemos, cómo lo vivimos y cómo lo aplicamos a nuestras vidas y a nuestras familias y a la sociedad que buscamos crear. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Así que el Sanedrín se quedan confusos y no saben qué pensar de esto, dónde se fueron. Y es ahora cuando les llega noticia que a estos que habían encarcelado la noche previa están de nuevo en el templo predicando. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno de ellos y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Así que Pedro y Juan han seguido las instrucciones que recibieron cuando fueron liberados de la cárcel y se encuentran otra vez en el templo sin medir las consecuencias, simplemente están obedeciendo la misión que se les fue dada. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Nuevamente aquí el pueblo está más dispuesto a escuchar y considerar la proclamación de Pedro y Juan. Pero el liderazgo, los del Sanedrín, los saduceos, los que tienen mucho que se les cuestione en torno a lo que promueven, a lo que defienden, y también el Evangelio cuestionan su poder y cómo utilizan ese poder, ¿no? Y repito, esto no simplemente es algo único del sumo sacerdote o de los de liderazgo de Israel. También hoy en día el Evangelio de Cristo, la visión del reino de Cristo nos cuestiona y tiene que cuestionarnos en torno a cómo lo entendemos, cómo lo vivimos, en torno a nuestros valores, a nuestras prioridades y qué es a lo que le damos tiempo y energía y recursos. Así que esta acción de los apóstoles Pedro y Juan es un testimonio para nosotros de las implicaciones de seguir a Jesús, de identificarnos con Él y a qué es lo que vamos a ser fiel, o a aquel que nos llama o a nuestros intereses. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Este Evangelio de hoy entra dentro del encuentro que se lleva a cabo entre Nicodemo y Jesús. Nos dice el Evangelio de Juan que Nicodemos es parte del grupo de los fariseos y que viene a entrevistarse con Jesús por la noche, quizás para que no sea visto públicamente con Jesús. Pero parece que
por lo menos este fariseo Nicodemos, que es parte del liderazgo de la comunidad judía, pues tiene cierto interés en escuchar a Jesús y por lo menos toma el paso de entrevistarse con él, aunque no está plenamente convencido de Jesús, puesto que la forma en que le responde a Jesús en esta entrevista que tienen, nos damos cuenta de que Nicodemos tiene una noción muy superficial acerca de Jesús. Pero sin embargo hay que reconocer de que Nicodemo, siendo parte del grupo de los fariseos, particularmente del liderazgo entre ellos, pues por lo menos toma este paso de hablar personalmente con Jesús, y es dentro de este discurso o de esta entrevista entre Nicodemos y Jesús dentro del cual está este evangelio, donde Jesús le dice, y estas palabras de Jesús pues prácticamente pone al relieve, pone en alto la idea central, el tema central de la encarnación de Dios en Jesucristo, el por qué Dios vino a nosotros en Jesucristo. Y la respuesta es, por amor. Que Dios, que es nuestro creador, nuestro sostén, aquel que nos llama, viene a nosotros para rescatar, para salvar a lo que le pertenece a Él, para llamarnos a la vida eterna, a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Así que Dios ama a todo cuanto ha creado, y Dios desea que todo cuanto ha creado llegue a la plenitud de la vida para la cual ha sido creado. Y es aquí la expresión de estas palabras que nos deja dentro de este encuentro entre Nicodemos y Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. Es la naturaleza de Dios amar. Y Dios ama a todo a cuanto ha creado, buenos y malos, santos y pecadores, ¿no? Y esto lo tenemos que repetir muchas veces, porque a veces tenemos esta tendencia de relacionar a Dios solamente con los santos, con lo bueno, ¿no? Pero el amor de Dios nos lo repite los evangelios varias veces, ¿no? Es como la luz del sol que cae sobre los buenos y los malos. Es como la lluvia que cae sobre los buenos y los malos. Y está de nosotros. Si deseamos recibir, identificarnos y hacer nuestro lo que Dios nos ofrece, es el escoger o no escoger este llamado de Dios, donde tenemos la posibilidad de vida eterna o condenación. No es Dios quien nos condena, somos nosotros que al optar por Dios o en contra de Dios, entonces estamos también cosechando nuestra propia recompensa. O es la vida eterna o es la condenación. Así que no es Dios quien nos condena, somos nosotros que cuando optamos o lo rechazamos, pues en esa opción viene la recompensa o viene el resultado. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? Aquí por vida eterna el evangelista Juan no se refiere a la vida después de la muerte. Se refiere a la vida eterna que ya en este tiempo, ya cuando nos abrimos al reino de Dios, cuando nos abrimos en fe a Jesús, ya participamos en esta vida eterna, ya tenemos las primicias de la vida nueva que Dios ha hecho posible, ha inaugurado en Jesús mismo. Y es en el identificarnos plenamente con Él, hacer nuestra esta visión del reino, hacer nuestra esta vida nueva según Jesucristo, donde ya las primicias de la vida eterna se hacen posibles con la realización plena cuando Dios nos llame a su presencia. Dice, porque Dios envió a su Hijo
para condenar al mundo. No envió a Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara. Así que es la intención de Dios desde la creación, de que todo cuanto Dios crea llegue a la plenitud de la vida. Y Dios, al enviarnos a su Hijo amado, a su primogénito, pues busca denunciar nuestros pecados, denunciar nuestra desobediencia, denunciar nuestra rebeldía, pero no para condenarnos, sino para salvarnos, sino para llamarnos a la conversión, a la metanoia. Y esta es la intención de Dios desde el principio de la creación. El que cree en Él no será condenado. El que cree en Él no será condenado. Así que es el identificarnos plenamente con Jesús, no simplemente con sus palabras, sino con la totalidad de su persona. La vida misma de Jesús es una revelación, no solamente sus palabras o no solamente sus obras, es la totalidad de la persona de Jesús quien se nos ofrece. Y San Pablo tiene una imagen muy interesante también que se puede aplicar a esto, ¿no? San Pablo habla de vestirnos con Jesús, vestirnos de la imagen de Jesús, de que al creer en Él, de que al hacer nuestra su visión del reino, pues nos vestimos con esta identidad y dignidad de lo que Dios dice que somos hijos e hijas amados de Él, ¿no? Así que esta es otra imagen que San Pablo nos da de vestirnos de Jesús al creer en Él, al hacer nuestra la visión que Él nos ofrece. Y cuando uno, por la gracia de Dios, aceptamos a Jesús en fe y lo vivimos, pues ahí mismo ya están las primicias de esta vida eterna, como también al rechazarlo ya está ahí la condenación cuando preferimos la oscuridad que la luz. Este será un tema que también este evangelio sacará. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Continúa el Evangelio diciendo, la causa de la condenación es esta. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Jesús, como luz de Dios, como luz de esta nueva vida, pues al iluminar nuestras vidas, pues también deja claro, ¿no?, lo que estamos viviendo. Y es lo primero que Dios nos hace cuando nos llama, cuando viene a nuestro encuentro. Lo primero que Dios hace es nos pone un espejo y nos dice, este eres tú, con todos tus fortalezas y tus pecados, ¿no? Este eres tú. Y este espejo que Dios nos pone en nosotros es para que veamos claramente quiénes somos y que a pesar de nosotros mismos Dios nos dice, sí, yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes, yo sé desde dónde te estoy llamando, te estoy sacando para que vuelvas a mí, para que vuelvas a la luz, para que vuelvas a la casa de tu Padre, ¿no? Ahora diríamos, ¿Dios nos pone este espejo para avergonzarnos? No. Dios nos pone ese espejo para denunciar todo aquello que nos pone en conflicto con Dios. Nos pone ese espejo para denunciar todo aquello que promueve muerte en nosotros, que promueve división, que promueve enemistad, que promueve la oscuridad. Pero el propósito de Dios de ponernos este espejo es para decir, este eres tú. Y tú eres mi hija, tú eres mi hijo amado. Por ti he venido, para rescatarte de ti mismo. Así que Dios no viene para condenarnos, sino para salvarnos aún de nosotros mismos. Y es esto lo que nos dice el Evangelio. Los hombres prefirieron las tinieblas, que cuando Dios me pone ese espejo enfrente de mí, me dice, este eres tú, pero por ti me las juego, por ti he venido. Ahora, ¿escoges lo que yo te ofrezco en Jesucristo o prefieres continuar en tu oscuridad? ¿Prefieres continuar en tu rebeldía? ¿Prefieres continuar luchando en contra de lo que yo te ofrezco?
Así que la condenación está en nuestra opción, en nuestra decisión de estar con Él o estar contra Él. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. Y lo que Dios quiere es poner en descubierto, no para avergonzarnos, sino para decirnos: sé quién eres, sé de dónde vienes, pero a pesar de eso, no puedo negar que tú eres mi hija, que tú eres mi hijo. Ven, regresa a la casa de tu padre, ven, revístete de tu dignidad, de lo que yo digo que eres, hija mía, hijo mío, ¿no? Esta es la imagen de Dios Padre que Jesús nos revela en sí mismo. Un Dios que viene en busca de lo suyo, un Dios que viene para salvar a lo que ha creado, porque Dios desea que todo cuanto Dios ha creado lleguemos a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. Si en cambio el que obra el bien conforme la verdad se acerca a la luz. ¿Por qué es lo que optamos? ¿Por acercarnos a la luz o continuar en la oscuridad? Para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Es un evangelio corto, pero con una profundidad impresionante que da mucho para contemplar y meditar el por qué Dios vino a nosotros en Jesucristo y qué es lo que lo motiva. Y lo que le motiva es el amor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.